Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes está atendiendo unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos la mañana de hoy. A nuestro lado ya está nuestro primer invitado, Héctor Benavente, él es consultor estratégico empresarial. Buenos días. Buenos días, Bienvenido. ¿cómo está? Placer. Bien, gracias. Él es ingeniero de sistemas y tiene un posgrado en administración y gerencia. Viene a hablarnos un poco sobre la planificación estratégica y cómo hacer en época de hiperinflación para salir adelante, tener ese optimismo y lograr que esas empresas, el pequeño, mediano y gran industrial, pueda salir adelante. Bueno, buenos días. Primero que todo, un poco contar qué hacemos en la planificación estratégica. Lo primero que hacemos siempre es un diagnóstico. Es importante saber dónde estoy parado hoy. La planificación estratégica... Un análisis DOFA. Bueno, eso va dentro de ese diagnóstico. La planificación estratégica responde a tres grandes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué necesito para hacerlo? ¿Y dónde estoy? Es ese diagnóstico, que se hace principalmente en las áreas, bueno, estratégica, la visión estratégica de la empresa, las operaciones, mercadeo, finanzas y recursos humanos. Ahí entra, por ejemplo, el DOFA, es decir, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy fallando? Pues normalmente la gente cuando viene a nosotros es por un problema. Tengo un problema, ya sea por la parte financiera, vendo y no veo los resultados, estoy perdiendo muchos clientes, mi operativa está mal, tengo una gran rotación de personal. Hay que ver cuál es la causa, pero muchas veces uno se cae con lo que es la consecuencia. ¿Qué está pasando? Vendo menos, ¿pero por qué? Porque el mercado se ha reducido o un competidor me está robando. ¿Qué está pasando? Hacemos ese diagnóstico. Luego viene definir los objetivos, que es decir, ¿a dónde quiero llegar yo? Se hacen 3 de corto plazo, 2 de mediano y largo plazo para empezar a ver un poquito hacia adelante. Y luego ya viene lo que es la planificación en cada una de las áreas, qué acciones puntuales debo ejecutar para poder cumplir esos objetivos que me he trazado y solucionar esos problemas que me están aquejando a día de hoy. Ingeniero, después de hacer todo ese diagnóstico, cuando las causas son externas y sobre todo en el caso de Venezuela, que son gubernamentales, que no dependen ni siquiera del sector privado, del sector empresarial, sino de políticas y estrategias dictadas por el Ejecutivo, que por supuesto nos afectan directamente como empresarios. Entonces, ¿cómo hacer allí para lograr tener un crecimiento económico adecuado y lograr garantizar el stock y los diferentes materiales con que cada empresa pues debe trabajar? Bueno, ahí lo que hacemos con las empresas es crear escenarios. Es muy importante informarse. Como se dice, uno toma decisiones con la mejor información disponible. Con esa información, por lo menos ahorita, ¿qué hemos hecho? Hemos estudiado muchos otros países que han estado en hiperinflación. El ejemplo Zimbabue es el que más se parece a nosotros, es la otra hiperinflación más reciente, es muy parecida en dinámica a la que tenemos ahorita. ¿Qué pasó en Zimbabue? ¿Qué sufrieron las empresas en Zimbabue? Y muy importante, ¿qué hicieron esas empresas en Zimbabue? Que no solo sobrevivieron, sino que después que pasó la crisis, lograron crecer y tener una posición importante en el mercado. Entonces vemos ese ejemplo de Zimbabue, uno ve lo que es el entorno actual, que es muy importante ver ese análisis micro y macroeconómico del país, crear escenarios. ¿Qué ocurre si pasa esto? Bueno, tomamos las siguientes acciones. Si pasa aquello, ¿qué pasa si se generan más controles? ¿Qué pasa si se liberalizan? ¿Qué pasa si mis indicadores suben a tanto? Estar preparado para todo eso que puede ir viniendo y siempre tener una respuesta. Intentamos siempre ir un paso adelante de la situación. Cuando los precios suben constantemente de un día hacia otro y en algunos casos de la mañana a la tarde ya tenemos precios distintos, ¿cómo poder tener esa visión futurista, cómo poder prever nuestro stock de productos para poder satisfacer las necesidades de un cliente? Ahí en el precio, lo más importante de todo es el costo de reposición, que lo escuchamos muchísimo hoy en día, el famoso costo de reposición. Yo siempre le digo a los clientes, es mejor vender poco y ganar que vender mucho y perder. Yo tengo que saber cuánto me cuesta a mí producir algo, que es un gran problema a día de hoy. Porque hacer una estructura de costos es muy complicada, qué valores referenciales utilizo, cuánto me va a costar. Yo tengo que tener una muy buena estructura de costos que me permita saber cuánto me costó a mí producir ese bien o servicio. Luego un precio que me genere una ganancia y me permita reponer. Sobre el stock hay que ir viendo el mercado, para eso es muy importante analizar el mercado. La gente dice que el mercadeo para que funcione hoy en día
Si ahorita a veces tengo pocos productos, el mercadeo primero no es solo la publicidad, es entender a mi cliente. La costumbre del cliente en hiperinflación cambia totalmente. Pero en ese caso, en la reposición que usted comentaba, ingeniero, viene también la campaña que el empresario está especulando con los precios. Claro, esa campaña, y eso ha ocurrido en todos los países que han estado en crisis similar a la que estamos nosotros. ¿Qué ha pasado históricamente cuando se le pone un control de precios a un producto? Desaparece, lo vemos poco con las baterías, desaparece. Si tú obligas al empresario y en un entorno inflacionario como el que tenemos, que ya, hiperinflación, que se habla ya del 1.000.000% anual, tú le pones ese control de precio, el producto desaparece. O se va por otros canales y entran en lo que es el típico mercado negro. Entonces, es muy importante, por eso decimos a veces el vender poco. Vendo poco, no todos mis productos pueden ser viables en ese momento si he de cumplir esos controles, pero tengo que entender muy bien al cliente. El cliente en hiperinflación es muy distinto al cliente normal. Cambia sus costumbres, cambia cuándo compra, cómo compra, qué compra. Si yo no entiendo lo que mi cliente me está demandando, posiblemente yo no le estoy dando lo que necesita y ahí se genera esa diferencia y dejo de ser yo viable como empresa. Ingeniero, ¿cómo sobrevivir en tiempos de crisis hiperinflacionaria? Vamos a un receso y al regreso me contesta la pregunta. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Seguimos conversando con el ingeniero de sistemas Héctor Benavente, consultor estratégico empresarial. Y antes de irnos al corte, dejamos una pregunta en el aire donde yo le preguntaba cómo sobrevivir o cómo surfear esta ola de crisis inflacionaria. Yo siempre para esta parte de cómo sobrevivo este día a día que estamos viviendo doy 3 claves. La primera es la parte financiera. Como te comentaba, una estructura de costos que me refleje la realidad. Yo saber cuánto me cuesta hacer algo que suena muy obvio, pero pocas empresas ahorita tienen de verdad bien estructurado. Y vender un precio que me permite una viabilidad. Eso es muy importante. Segundo viene la parte operativa y de recursos humanos. Estas crisis suelen afectar mucho al recurso humano como lo vemos todo el tiempo ahorita. Tengo que cuidar a mi personal, sobre todo esos puestos claves, definir mis puestos claves, cuidarlos y mimarlos y ser eficientes. La empresa venezolana nunca fue eficiente históricamente. Aquí si algo iba mal, ¿qué decíamos? Contrata más gente, pon otro equipo, mete uno más, porque había los recursos. Las crisis suelen mostrar las costuras de estas empresas poco eficientes. Entonces hay que esmerarse mucho en la eficiencia. Y, como te decía, el mercado. Ingeniero, pero también enfrentamos una realidad que es que los buenos profesionales se están yendo, se han ido muchos y se siguen marchando. Es cierto. Entonces, ¿cómo reponer ese recurso humano valioso? Se han ido, y ahí entra la parte de eficiencia. La eficiencia es estandarizar procesos, crear manuales de cargo, el uso de la tecnología. Hay tecnologías muy económicas o gratuitas que te permiten paliar mucho esto. A veces las empresas tienen 10 personas para un proceso. Si tú eres eficiente y uso tecnología, puede que necesites 2 o 3. Ahí quieres saber lo que hacemos mucho con los clientes, intentar ser eficiente y disminuir esa necesidad personal. Hay puestos claves que sí es muy difícil reemplazar. ¿Qué funciona muy bien ahí? La promoción interna y la formación. En Venezuela seguimos teniendo una formación de muy alta calidad a precios bastante aceptables y internacionalmente muy económicos. Entonces, la formación es una herramienta muy importante de hoy para las empresas y esa formación interna que le permite al empleado la ilusión, decir, mira, si yo me quedo aquí, yo estoy viendo que puedo crecer dentro de la empresa y lo vemos ahorita, gerentes en empresas de 20 y tantos años, 30 y pocos años, que eso en otros países a veces sería imposible, son cargos que se ocupan a los 40, 50 años. Y eso a veces, esa ilusión va más allá de la remuneración simplemente monetaria y es algo que te permite retener a esa persona. ¿Cómo ser optimista cuando cualquier persona va a un centro comercial y cada vez hay más Santa Marías abajo, más establecimientos cerrados? Igual sucede con las empresas. El presidente de Conindustria recientemente dio una cifra como, creo que eran 3.000 industrias que son las que actualmente están funcionando en Venezuela. Una cifra pues bastante deprimida, bastante triste para un país de 30 millones de habitantes. Las cifras son demoledoras. Si vemos, hemos tenido una caída del PIB acumulado a fin de este año que es similar a la que tuvieron países inmersos en la Primera o la Segunda Guerra Mundial y los países más afectados. Tenemos una inflación brutal, es cierto.
En la industria se dice que hace aproximadamente el año 2002 el 80% de las industrias. Son números aterradores. Sí. Y es verdad, pero también hay que ver este lado positivo que tenemos somos una economía única en el mundo. De hecho, hace un año yo estaba en Londres en una conferencia económica y hablan de países de potencial económico en el corto plazo. De mayor potencial económico, te hablan de 5 años. Y el número 1 era Venezuela con una barra así. El segundo era africano, si no recuerdo mal, Etiopía con una barra así. Y te explican, Venezuela tenía una caída de país de guerra sin una guerra. Tiene una infraestructura intacta, tienes empresas que lo que necesitan es materia prima para arrancar. Entonces aquí viene un poco el lado positivo. Todas las crisis pasan. Todas las hiperinflaciones han pasado. Y lo normal es que los países que han salido de estos procesos sufren un rebote bastante importante que genera grandes oportunidades. Tenemos el caso Zimbabue. Zimbabue tuvo su hiperinflación y después básicamente duplicó el PIB en 3 años, sin haber tenido una caída como la que hemos tenido nosotros. O sea, el rebote que puede experimentar Venezuela es algo que los economistas dicen que tal vez no hemos visto en los últimos años de economía. Entonces ahí viene ese lado optimista, la crisis es dura. Claro, pero todos estos países se han recuperado luego que se produce un cambio. En Alemania lo vimos después de la posguerra, que se recuperó después de tener una hiperinflación de más del 1000% con la economía social de mercado. Pero, claro, tuvo que haber un cambio para que se realizara eso. Igual acá en Venezuela se habla que para que la economía pueda florecer tiene que haber un cambio sustancial y estructural en las políticas económicas. Claro, y es lo que te muestra la hiperinflación. Cuando uno estudia todos los casos, la hiperinflación siempre termina acabando, sea a los 10 meses, 12 meses, año y medio, pero siempre pasa. Y los gobiernos siempre terminan tomando las medidas, todo, sin ninguna... Por eso pongo el caso de Zimbabue, que es el que más se parece a nosotros. El mismo gobierno tomó las medidas que había que tomar y tuvieron su rebote. La gente tiene que hacer eso. Las crisis pasan, vienen los meses más duros. Ahorita estuvimos como en el calentamiento de la hiperinflación. Ahorita estamos en el Parque del Este dando vueltas para calentar. Ahorita viene el maratón. Y ahorita viene la parte de verdad dura de aguante, donde vamos a ver los efectos más duros de la hiperinflación. Pero va a pasar. Y lo normal que ha pasado históricamente... ¿Qué le aconseja a empresarios, pequeños comerciantes? Lo que les decía, la parte financiera, cuidar las finanzas, ser eficiente y conocer al cliente. Entiendan al cliente. El cliente no tiene nada que ver con el cliente que tenemos hace año y medio, 2 años, ni el que tenemos hace 6 meses. El cliente necesita cosas distintas, las necesita en momentos distintos. Hay que entender hacia dónde está yendo ese cliente, cómo se distribuye el poder de compra de ahorita la población, quién puede comprar mi producto, qué tengo que adaptar yo en mi presentación. Si yo no entiendo el cliente, tengo poco que hacer ahorita. ¿Cómo entenderlo cuando ese cliente, su prioridad es satisfacer su necesidad básica como es la de alimentos? Claro, entonces, si yo estoy en alimentos, yo tengo que ir a ese cliente. Él necesita alimentos, es verdad, y ahorita es lo básico que comprar. Claro, el que está en alimentos, pero los que están en otros rubros. Yo tengo que ver quién me puede comprar mi producto. Ahorita, ¿cómo se divide el poder de compra? Lo sabemos, está el que recibe remesas, el que genera algo en divisa dura o el que tiene ahorro. Ok, ¿qué necesita él? ¿Qué necesidad tiene él? Pues vamos a atacar a ese que tiene. Si yo voy a decirle al clase media, media baja, que está pasándolo muy mal, mira, yo tengo un producto de lujo muy entretenido ahorita, ¿qué me va a decir él? Mira, no puedo adquirirlo. Entonces yo no tengo que dirigirme al... Por eso es tan importante el mercado hoy en día. Yo tengo que dirigirme a quien me puede comprar y a quien me quiere comprar, que también son cosas distintas. Por eso es muy, muy importante entender al cliente, sentarse, analizar el consumidor en hiperinflación y segmentarlo. La segmentación normalmente la gente la hace. Segmentos A, B y C, mujeres, hombres de 30 a 50 años. Es una segmentación terrible. Yo tengo que entender quién es la persona que me está comprando, sus costumbres, su día a día, qué necesita y yo darle exactamente lo que está pidiendo. Ingeniero, y aún en crisis surgen nuevos emprendimientos. Hay una frase que siempre se dice, las crisis son la cuna de las oportunidades. La gente piensa que es un mito, es una gran realidad. De hecho, la historia lo demuestra. Cuando uno estudia los países de crisis o países que venían de crisis, uno lo muestra. Y yo pongo un ejemplo siempre, Zara. Zara es una empresa que se crea en la España postdictadura, uno de los países más atrasados en su momento económica y tecnológicamente de Europa, en un sector que es el textil, que estaba, la gente dice, saturado, y que es a día de hoy Zara, es un monstruo. Y él, sin una crisis, no se podido crecer. Y aquí pasa lo mismo. Estamos viendo empresas que están aprovechando esos huecos de mercado para ocupar posiciones que normalmente nunca hubiesen podido. O ese pequeño emprendedor que dice, yo quiero hacer tortas, yo quiero hacer galletas, yo quiero hacer bisutería. Tal vez sin esta crisis nunca hayas tenido esa oportunidad y ese espacio en el mercado para poder crecer y después ser un actor muy importante en el futuro. Ingeniero, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Esperemos pues que este optimismo continúe reinando en todos estos emprendedores que están buscando ese nicho en el mercado al cual usted hacía referencia, porque sin duda alguna Venezuela es el mejor país del mundo y
vamos a salir adelante. Es así. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado la mañana de hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la mañana informativa de Televen. Buenos días.